Ángel, cuando quieras. Bueno, gracias, Roberto. Como os decía antes, lo que voy a hacer yo es resumir el acuerdo al que llegamos en Sagaró, o los elementos sobre los que hablamos. Repetir un poco cosas que ha dicho Ana. Lo que pasa es que ella ha mezclado varios puntos de vista. Cuando decía nosotros, a veces decía nosotros los catalanes, a veces nosotros los de Sagaró, a veces nosotros ella, ¿no? Esto es la parte... Esta es, Bueno, sí, la verdad es que estamos de acuerdo en muy pocas cosas. Esto vaya por adelantado. Pero en esto sí, ¿no? En la necesidad de hablar y en muchos de los puntos que voy a exponer ahora, que son los que realmente acordamos en su día. Entonces, hay un acuerdo, siempre con matices, ¿no? Éramos 15, yo creo que prácticamente no hay ninguna cosa en la que los 15 estábamos completamente de acuerdo. Pero sí hubo muchas cosas en las que 14 o 13 estábamos completamente de acuerdo, ¿no? O sea que hay cosas que hay un acuerdo muy general y otras menos, e intentaré distinguir. Pero en general hay un acuerdo de base sobre el diagnóstico de los principales problemas del sistema actual y implícitamente sobre las grandes líneas de la reforma y sobre algunas cuestiones importantes de estrategia, de cómo se debería abordar el cambio de sistema, pero desde luego también hay serios desacuerdos de base y también de matiz, ¿no? Sobre la mejor forma de alcanzar algunos objetivos o sobre la forma de plantear los problemas. Luego hay muchas cosas de las que allí no hablamos, algunas han ido surgiendo en las distintas reuniones y esto lo tendremos que discutir en la última, de momento vamos tomando nota. Entonces, empezando por el consenso sobre los problemas del actual modelo de financiación, ¿no? 4 grandes puntos. El primero es que el sistema que tenemos es innecesariamente complicado y muy poco transparente para el ciudadano medio. O sea, esto alguna vez he intentado explicárselo a mi madre y a los 5 minutos dice, mira, déjalo porque me está dando dolor de cabeza. O sea, no es algo que podamos explicar a la gente de una forma razonable y esto es malo. O sea, no podemos tener un sistema que el ciudadano no entienda. En segundo lugar, genera una distribución de la financiación entre comunidades autónomas que es injusta en 2 dimensiones. Primero, es excesivamente desigual. Hay una enorme disparidad de resultados entre unas regiones y otras. Esto es especialmente cierto si metemos en el saco a las forales, pero incluso dentro de las comunidades de régimen común las diferencias entre las mejor y peor financiadas son del orden de 30 puntos porcentuales. Esto es mucho dinero y esto se nota en la calidad de los servicios. O sea que hay demasiada desigualdad. Y luego hay un elemento de arbitrariedad bastante aparente. O sea, no es que las ricas estén bien tratadas y las pobres mal, ni al revés, ¿no? Sino que, bueno, pues unas han salido bien de la lotería y otras no. Y no está claro con qué criterios o por qué, y esa arbitrariedad, pues, es difícil de explicar y en ciertos sitios es muy molesta cuando toca la parte estrecha del embudo, ¿no? Después hay un claro déficit, por un lado, de autonomía de ingreso de las comunidades autónomas. Es verdad que no tienen el control que sería deseable que tuvieran sobre sus ingresos y, en contrapartida, hay un déficit todavía mayor de responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se han comportado como niños que se niegan a crecer. O sea, pretenden seguir poniendo la mano que papá Estado les dé dinero y no enfrentarse a sus votantes para pedirles más recursos, que es lo que tendrían que hacer. Esto genera todo tipo de problemas y de distorsiones. Hay un cuarto problema, que es la ausencia de un mecanismo razonable y responsable de equilibrio vertical. O sea, alguna forma de asegurar que hay un reparto entre administraciones razonable en algún sentido, ¿no? Y esto es una cuestión difícil, eso cómo se hace, pero vamos, el principio está claro. Este acuerdo sobre el diagnóstico se traslada a algunas de las grandes líneas que deberían orientar la reforma del sistema. Todos, o casi todos, estábamos a favor de, primero, simplificar el sistema, segundo, dotarlo de un mecanismo, y habrá que ver cuál, de equilibrio vertical. Tercero, reducir muy considerablemente el nivel de desigualdad existente en términos de financiación por habitante ajustado. Cuarto, dotar
a las comunidades autónomas de un mayor control sobre sus ingresos. Luego veremos que no hay tanto acuerdo sobre cómo. Y quinto, exigirles a cambio a las comunidades autónomas una mayor responsabilidad sobre la financiación de sus decisiones de gasto. O sea, más instrumentos, pero a cambio de una mayor responsabilidad. Ahora bien, estando de acuerdo en las grandes líneas generales, pues luego en la letra pequeña de cómo hacemos según qué cosa, pues hay diferencias importantes, como no podía ser de otra manera, ¿no? Otra cosa importante en la que hay acuerdo es en la necesidad de gradualidad. O sea, que los problemas de reparto que plantea el sistema actual no se pueden resolver de un día para otro, sino que tienen que ir corrigiéndose de una forma gradual. Y todos estábamos de acuerdo básicamente en que hay que acabar con las cláusulas estas de statu quo que siempre han condicionado la reforma del sistema y que han congelado el reparto, cambiándolas por periodos transitorios todo lo largos que sean necesarios para que los cambios no sean traumáticos, pero se hagan. O sea, no podemos dejar el sistema congelado para siempre. Tenemos que intentar que nadie pierda en términos absolutos, pero esto no quiere decir que nadie pierda en términos relativos, entonces no hay manera de hacer nada, y darle tiempo al tiempo para que la cosa se haga de la forma menos dolorosa posible para los que tengan que perder, pero que se haga. O sea, que no sigamos con un sistema congelado, ¿no? Otra cuestión sobre la que hubo un acuerdo general es que no hace falta cuestionar el sistema foral per se, independientemente de que a muchos no nos guste nada el sistema, pero bueno, el sistema, aceptándolo como una anomalía histórica, pues vale, aceptamos el sistema, pero esto no quiere decir que aceptemos los resultados del sistema. O sea, el concierto o el convenio pues, es algo que no tendría mucho sentido intentar eliminar, pero habría que hacer bien los números. O sea, hay que hacer los cálculos del cupo y de la aportación aplicando la ley existente. No hace falta tocar ni una coma, la ley es bastante razonable y si se hiciera ese ejercicio las cosas serían muy distintas, el problema sería mucho menor. Aquí también hay que pensar en términos de procesos largos de transición, solamente mucho más largos. Yo creo que la transición hacia un reparto equitativo dentro del sistema de régimen común sin que nadie pierda, seguramente se podría hacer en 4 o 5 años si la recuperación aguanta un poco. Para aproximar los resultados del sistema foral a los del régimen común, hay una diferencia del orden del 100%, o sea, los vascos y navarros tienen el doble de dinero por habitante ajustado que los demás, pues necesitaremos 30 o más años para que esto se pueda hacer de una forma suave, pero hay que empezar a hacerlo. Lo que no podemos es dejar esto que se pudra, ¿no? Aquí hay una cuestión más en la que, bueno, no hay un acuerdo unánime, pero había una mayoría bastante clara, que sería la necesidad de incorporar a las comunidades forales a los mecanismos de nivelación del sistema. O sea, no meterlas en el régimen común, pero sí que contribuyan explícitamente a un fondo de nivelación de alguna forma en la que también estén las forales, ¿no? Esto sería, digo, no hubo acuerdo universal, pero sí una mayoría bastante clara. Otra cuestión importante en la que también hubo acuerdo es la necesidad de ir desmontando el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, ¿no? Esto es una anomalía que en un momento de crisis con los mercados cerrados pues seguramente no había otra forma de seguir funcionando, pero no se puede convertir en algo permanente por dos motivos, porque genera problemas de incentivos brutales, especialmente cuando te regalan el dinero sin coste, y por otro motivo, que es que de alguna forma se está cargando la autonomía financiera de las comunidades autónomas. O sea, no tienen capacidad independiente de acceso a los mercados y dependen demasiado de lo que Madrid quiera darles, ¿no? Y esto no es sano. Luego, hay temas en los que ha habido, los que habrá que hablar más, que habrá que negociar, que hay desacuerdo. Hay un tema fundamental en cualquier sistema de financiación regional, que es, bueno, ¿hasta dónde nivelamos? O hasta cuál es el criterio de equidad que
que tenemos que aplicar en el reparto de recursos entre regiones, ¿no? Nivelamos al 100%, de forma que todos tengan exactamente lo mismo por unidad de necesidad, por habitante ajustado, o no, o nivelamos solo de una forma parcial, ¿no? Aquí, digamos que había una mayoría clara. Yo creo que idealmente pensábamos que lo mejor sería una nivelación total, o sea, que todos tuviéramos los mismos recursos por unidad de necesidad, pero había gente que no pensaba lo mismo, y dentro de los que pensamos que la nivelación total sería lo ideal, muchos también dudamos que eso sea factible ahora mismo. O sea, que nos conformaríamos, y ese era el consenso general, con una reducción grande de la desigualdad. O sea, la desigualdad hay que reducirla bastante, pero a lo mejor no podemos llegar a una nivelación total. Desde mi punto de vista sería una lástima, pero quizá por criterios de realismo político, pues podemos tener que aceptar una restricción de ese tipo. Entonces está la cuestión de, si no llegamos a la nivelación total, pues bueno, la desigualdad que pueda quedar en el sistema, y aquí hubo un acuerdo bastante general, pero no universal, y había gente que se resistía mucho, el tema de la ordinalidad, ¿no? Si no nivelamos del todo, la desigualdad que queda en el sistema parece bastante lógico que sea un reflejo de la desigualdad de origen, ¿no? De la misma forma que cuando estamos hablando de la distribución de la renta, pues hombre, el IRPF reduce mucho las disparidades, pero entre gente que tiene una hipoteca parecida y el mismo número de hijos, no te cambia el orden en la renta, ¿no? Y no parecería razonable que lo hiciera. Y aquí un poco la cuestión es la misma, ¿no? Como decían antes, es verdad que la restricción de ordinalidad no impide la nivelación total. Si nivelas a todos, no cambias el orden. El problema es cuando vas más allá de la nivelación total e introduces cambios en la ordenación, que además son bastante caprichosos, porque hay unos que suben mucho, otros que bajan mucho y otros que no cambian, o sea que es una especie de lotería. Entonces, con alguna excepción, y muy violenta, por cierto, tenemos una gran mayoría de gente que pensaba que la ordinalidad es una restricción razonable, ¿no? O sea, que si no podemos igualar del todo, pues la desigualdad que quede, que refleje la desigualdad de origen en los recursos tributarios de las comunidades autónomas. Luego está el tema de cómo dar a las comunidades autónomas un mayor control sobre sus ingresos. Y aquí, en el principio general, estábamos todos de acuerdo en cómo hacerlo. Ya hay más diversidad de opiniones. Básicamente había 3 propuestas concretas encima de la mesa, una de ellas menor y complementaria de las otras 2, que son muy distintas en términos de su filosofía, ¿no? Una de las opciones era cederles a las comunidades autónomas el 100% del IRPF, a cambio de que devuelvan la parte del IVA y de los especiales que tienen, ¿no? Entonces, las comunidades tendrían transferido el impuesto sobre el que más grado de control tienen, y esto les daría más autonomía y más capacidad de maniobra. Sin embargo, plantea problemas graves, a mi entender, de equidad y la renuncia por parte del Estado al principal instrumento redistributivo que tiene. O sea que, bueno, aquí hay un trade-off muy claro entre una cosa y otra. Otra propuesta era la cesión a las comunidades autónomas de capacidad normativa colegiada sobre su tramo del IVA y de los impuestos especiales. O sea, Bruselas no te permite que tengas tipos distintos de IVA dentro de España, pero no hay ningún motivo por el cual no se pueda crear un tramo del IVA o de los especiales autonómico, y que sean las comunidades autónomas, de acuerdo todas ellas, o por una mayoría cualificada, las que suban o bajen ese tipo del IVA y de los especiales según lo necesiten, ¿no? Yo creo que esto tiene varias ventajas, y además es un instrumento potencialmente muy útil de equilibrio vertical. O sea, sí es verdad que las comunidades autónomas necesitan más recursos para mantener un nivel adecuado de la prestación de los servicios fundamentales, pues tienen que tener los instrumentos necesarios para conseguir esos recursos, pero no gratis, sino dando la cara, ¿no? O sea, esto de que se lo pidas a Madrid, Madrid te lo regala y luego tú te lo gastas, plantea problemas graves. Entonces, pues yo creo que sería bastante más sano que las comunidades subieran su tramo del IVA y luego pudieran usar esos recursos para mantener los servicios, pero pasando por o sea, con el control político de los ciudadanos, que sepan claramente que les están subiendo los impuestos y para qué, ¿no? Que se desvíe la responsabilidad de otro lado, ¿no?
Sobre esto no hubo acuerdo, había partidarios de las dos opciones. Luego hay una tercera cosa que podría ser complementaria de las dos anteriores, que sería la cesión a las comunidades autónomas de la capacidad normativa sobre los mecanismos de copago, especialmente en sanidad, ¿no? Esto tiene ventajas importantes, o sea, como mecanismo de financiación cuantitativamente no sería muy importante, pero sí que supondría ceder a las comunidades, que son las que gestionan los servicios, un instrumento importante que podría incidir sobre la demanda, ¿no? O sea, el precio, al final, es una de las pocas cosas que tenemos que puede modular la demanda, sobre todo en sanidad, y lo lógico es que ese instrumento esté en manos del gestor del servicio, no en manos de Madrid, que obligue a todo el mundo a hacer lo mismo, ¿no? Luego, otra cuestión importante sobre la que hubo dos grupos bastante claros es cuál es la mejor forma de articular las negociaciones sobre el sistema de financiación, ¿no? Aquí hay dos opciones, ¿no? Una es negociar entre comunidades, básicamente, o el Gobierno central con las comunidades, y otra sería pues que la negociación se traslade al Parlamento español y se negocie entre partidos. Entonces, cada partido dentro de sí tendrá que reconciliar las presiones territoriales, y si este trabajo ya se hace dentro de cada partido, pues luego seguramente será más fácil poner de acuerdo a 3 o 4 personas que ya tengan una óptica más de interés general, que no intentar poner de acuerdo a 15, todos ellos con un mandato claro de tirar para casa, ¿no? Entonces es muy difícil cuadrar esa negociación. Yo creo que sería bastante más probable que llegásemos a un acuerdo razonable, a un diseño razonable del sistema, si negocian en Madrid 4 señores en el Parlamento, que si intentamos poner de acuerdo a 15 más 1 sobre el mismo tema. Pero aquí ciertamente no hay acuerdo. Había gente que insistía en que las comunidades autónomas tienen que estar en todas las etapas del proceso y que son las principales interesadas, que no podemos delegar en los partidos, digamos, ¿no? Hay un tema del que no hablamos en su día, pero que luego salió con fuerza, sobre todo en Cataluña, y el que tendremos que hablar más, que es la cuestión de qué hacemos con la agencia tributaria, o quién se queda con la llave de la caja, ¿no? Desde el punto de vista teórico, la cuestión o sea, hay 3 temas que tienen que ver con los impuestos. Uno es quién fija la escala tributaria, quién sube o baja tipos. Otro es quién se queda con el dinero. Y otro es quién es el jefe de los inspectores de Hacienda, digamos, ¿no? Quién es el que gestiona los que llevan, hacen la tarea física de recaudación. Yo diría que el tercero, en principio, es una cuestión técnica. Además, es una cuestión que está sometida a enormes economías de escala y de alcance. Es mucho más eficiente tener una única agencia tributaria para todos que tener 17, que luego no se hablarían entre sí y no habría forma de pillar según qué cosas, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista técnico-teórico, el tercer problema no debería ser un problema, ¿no? Porque además lo importante desde el punto de vista de la autonomía es la capacidad de subir o bajar tipos, y luego que el dinero te lo quedes tú, que no se vaya a otro sitio. Pero ¿quién hace el trabajo sucio de vigilar que no haya trampas? Pues es algo que seguramente se puede delegar en una cosa técnica, ¿no? Sin embargo, el problema se convierte en un problema muy real cuando hay una falta de confianza, porque, claro, el problema en Cataluña, ahí nos decían, no, es que lo que dices es verdad, pero luego en la práctica no nos fiamos, y como ellos tienen el dinero en la mano, pues eso les da más fuerza, y entonces lo que queremos tener nosotros el dinero en la mano, y entonces ya verás cómo las cosas son distintas, ¿no? Hay un problema. Yo creo que hay una solución, hablo por mí solo, aquí no hay acuerdo porque no lo llegamos a discutir. Hay una posible solución que a mí me parece muy lógica, que es ni para ti ni para mí. O sea, la agencia tributaria, que debería ser única, reincorporando los servicios tributarios de las comunidades autónomas, debería ser una administración técnica independiente de todos. O sea, quizá un consorcio de las distintas administraciones que ejecute la normativa que dicta cada administración responsable y le dé a cada administración la parte que le toca de los recursos que obtiene, pero no debería ser un instrumento político
que le dé a nadie ventaja sobre la otra parte, ¿no? O sea que quizá por ahí se pueda buscar algún tipo de acuerdo. Luego hay un tema que aquí ya ha salido y volverá a salir, y en cada sitio sale con matices distintos, que es la cuestión del cálculo de las necesidades de gasto, ¿no? Bueno, aquí hay mucha sensibilidad al tema de la dispersión y al envejecimiento, que por cierto ya están en el sistema. O sea, la cuestión quizá es si están infraponderados, pero ya están. Y en cada sitio, pues bueno, cada uno te cuenta su historia. Entonces aquí se habla de dispersión. En Valencia al revés, dicen que esto está sobrevalorado y que lo que hay que hacer es más población y menos historias, ¿no? Y en otros sitios pues te cuentan otra historia distinta. O sea que cada uno ve sus propias necesidades, sus propios problemas, no ve los de los demás, y bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo por verlos de todos a la vez y ver que puede ser un acuerdo razonable que recoja de una forma sensata todos los problemas que hay. Yo creo que aquí hay un déficit, hay un exceso de demagogia, si me lo permitís, y una falta de estudios serios. O sea, esto es un tema que debería ser más abordable con números bien hechos y con menos historias de terror y menos cuentos, ¿no? Porque, o sea, algunas cosas de las que hemos oído son bastante excesivas. O sea que, bueno, si nos ponemos todos a hacer números razonables y análisis estadísticos, pues a lo mejor se puede avanzar en un consenso en esta materia que recoja los factores que realmente tienen un efecto importante sobre las necesidades de coste. Y nada más, esto era lo que quería contaros y, insisto, nos interesa mucho vuestra reacción primero a esto. O sea, ¿os parecen ideas sensatas? ¿Hay alguna que no os parezca sensata y, en su caso, por qué? Y después también nos interesa una reacción más general, una visión más de las cosas que preocupan especialmente aquí, ¿no? De cómo se ve desde Galicia el tema de la financiación y cuáles serían los problemas que, a vuestro juicio, el sistema no soluciona bien y que habría que incorporar en la próxima reforma. Muchas gracias.